Estimados estudiantes, estimada comunidad universitaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos hoy, martes 7 de octubre, siendo ya las 12 horas, para continuar con el ciclo de ponencias programadas para esta segunda semana de comunicaciones. Quien les habla es el docente Aldo Tinoco Mujica, docente gestor de las carreras de Comunicación y Periodismo y Comunicación Working Out en nuestra sede Breña. Es para mí un gusto y un honor en esta oportunidad poder presentarles a nuestro ponente, el docente Himmel Ronald Salinas, quien en esta oportunidad tendrá a su cargo la ponencia que lleva por título Uso ético de la IA en la investigación. La IA, un tema muy apasionante, sobre todo para nosotros que nos encontramos en el ámbito académico. El profesor Himmel Salinas es psicólogo de profesión, con más de 20 años de experiencia como profesional y docente universitario. Tiene una maestría en docencia universitaria y actualmente es aspirante a doctor en educación. Es docente universitario a tiempo completo en pregrado en nuestra universidad y también dicta cursos de investigación en el área de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le interesa la tecnología, el uso de las plataformas e-learning para el aprendizaje virtual. Le apasiona también la investigación, sobre todo cuando apoya a sus estudiantes en el desarrollo de sus proyectos de tesis. Sin mayor preámbulo, sean todos ustedes bienvenidos y le doy el pase al maestro Himmel Salinas. Maestro, adelante. Bien, buenos días o buenas tardes a todos, ya son 12:02. ¿Cómo están ustedes, estimados alumnos de la UPN? Lo primero, agradecer la oportunidad de compartir algunas preocupaciones que tengo con respecto al uso de la inteligencia artificial. Como ya lo mencionaron, yo soy psicólogo, pero un psicólogo que le gusta la tecnología, que está metido en lo que es desde los tiempos de e-learning, cuando todavía no era oficial. Como soy apasionado de este tipo de temas, he ido investigando, me he ido preparando, he ido compartiendo información con muchas personas preocupadas por el tema del uso de las tecnologías. Básicamente, del uso de la tecnología como de la ética en la herramienta, en el uso de herramientas tecnológicas. Por eso mi conversación con el día de hoy con ustedes es dos temas, ¿no? Definir qué es IA, cómo se usa en investigación, y el segundo punto, que es el tema central, cómo debemos usar con ética la herramienta de inteligencia artificial. Básicamente ese es el tema que voy a desarrollar. Y lo primero que tendríamos que preocuparnos es qué cosa es inteligencia artificial, ¿no? Primero, es una serie de herramientas que replican procesos cognitivos humanos en el aprendizaje, cada vez más en la búsqueda de razonamiento, reconocimiento de patrones y toma de decisiones, ¿no? Eso significa entonces que algunos procesos mentales del ser humano están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Esto debido a que la inteligencia artificial tiene una mayor capacidad, supongamos memoria, ¿no? Nosotros leemos un libro y es imposible pues que tengamos todas las palabras del libro metidas en el cerebro. La inteligencia artificial sí puede tener ese tipo de información, ¿no? Entonces, no es que la inteligencia artificial en este momento reemplace a la inteligencia del ser humano, pero es un muy buen complemento porque tiene herramientas mucho más poderosas que la del cerebro humano, ¿no? Un solo ejemplo, el olvido, ¿no? El olvido es muy importante para el ser humano porque imagínense el duelo, si estuviéramos pensando en la muerte de un ser querido todo el tiempo, pues nuestro aspecto emocional tendría problemas, por eso tenemos el olvido. Sin embargo, este proceso no sucede pues con la inteligencia artificial que almacena toda la información
y puede ser utilizada eficientemente y recuperada rápidamente para trabajar. Por eso, actualmente hay una transformación científica en el uso en la búsqueda de información. Cuando dictamos los cursos de tesis, en este momento, nuestros alumnos acceden a las bases de datos. Sin embargo, a veces estamos media hora, 1 hora, 2 horas buscando información y perdemos el tiempo cuando usando la inteligencia artificial adecuadamente podríamos acceder a bases de datos científicas, análisis de datos, hacer una revisión sistemática virtual para que nos dé un compendio sobre diferentes artículos, para a partir de ahí generar hipótesis. Entonces, en este momento la inteligencia artificial está creando contenidos, visualizaciones, imágenes, facilitando la comunicación y la transferencia del conocimiento. Eso es lo importante de la investigación de la inteligencia artificial. Actualmente, lo clave en inteligencia artificial sería pues la forma en que estamos usando, ¿no es cierto? Ya las empresas, muchas tienen, por ejemplo, chatbots. Entonces, cuando tú quieres un duplicado de una tarjeta o quieres hacer un reclamo a Telefónica, ya no tienen una persona atendiendo las llamadas, sino que a través del mismo WhatsApp se han dado cuenta, los chatbots ya están ayudándonos a solucionar problemas en base a la base de datos que tienen, ¿no? Hay sistemas expertos, asistentes virtuales, herramientas de diagnóstico. Ahora, por ejemplo, en la medicina, uno puede subir, hay inteligencia artificial solo para medicina, donde puede subir todos los análisis que tenga un paciente y a partir de esos análisis la inteligencia artificial le puede proponer un diagnóstico. Digo entre comillas proponer, porque no es un diagnóstico real, es un diagnóstico en donde todavía hay problemas, pero nos va indicando más o menos cómo va yendo el conocimiento y el uso de la inteligencia artificial. También le llamamos inteligencia artificial generativa porque a través de la interacción con el usuario, a través de las preguntas que tú haces, a través de los pedidos que haces y las repreguntas que haces, esta inteligencia artificial puede ir mejorando y puede ir optimizando sus recursos. Entonces, a través de reconocimiento de voz, imágenes, patrones en base a las preguntas y análisis de texto, esta inteligencia va aumentando y va mejorando la calidad de sus respuestas. Un segundito. En otras palabras, la inteligencia artificial está camino a lo que es razonamiento abstracto, transferencia del conocimiento y la comprensión contextual de los textos y de los videos que estamos subiendo para su consulta mediante nuestros prompts en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando no solo la interacción con ella, está cambiando todas las profesiones y yo solo me voy a dedicar a lo que es como en la investigación estamos cambiando nuestros patrones de investigación, ¿sí? Muchos usan, por ejemplo, ChatGPT para corrección, traducción y generación de contenido académico. Voy a después mostrarles cómo en 2 minutos, usando un título de una investigación, yo puedo pues, generar todo un contexto académico, todo un documento académico hecho por la inteligencia artificial, dependiendo de la precisión de mis preguntas o del prompt que yo estoy haciendo, ¿no? Sin embargo, allí viene pues, el problema ético que luego vamos a hablar, ¿no? ¿Quién es el autor del documento presentado? ¿Es la inteligencia artificial o es el alumno que solamente ha usado copia y pega y no ha hecho un análisis crítico de la información presentada por el ChatGPT? Existen plataformas avanzadas para el uso de inteligencia artificial en lo que es la investigación científica. Ya no hablamos de una sola inteligencia artificial, estamos hablando ya de cientos de inteligencias artificiales que precisan y trabajan su información en base a un campo específico, ¿no? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, dibujo, me interesa lo que es imágenes, tenemos DaVinci, que es la inteligencia que solamente trabaja con imágenes. Si estoy haciendo en forma general, puedo usar pues ChatGPT o la DeepSeek china, que es muy buena, que luego vamos a verla, que nos interesa. Pero también
hay investigaciones, hay plataformas donde nos permiten trabajar solamente con bases de datos científicas y con documentos publicados en revistas científicas, mientras que la ChatGPT y las otras consultan información general. Ya existe inteligencia en la cual podemos preguntar sobre temas de investigación y que las consulte en las revistas científicas, de tal manera que nos ahorra, ojo, nos ahorra trabajo con respecto a la búsqueda de información. DAL-E, por ejemplo, que está para imágenes, y también sistemas de traducción automática, ¿no? En este momento, pues por 35 soles, 50 soles te traes de China con Temu un traductor de idiomas, más de 140 idiomas, y te puedes ir por el mundo con tu traductor y en tiempo real te va cambiando y te va traduciendo la información. Miren entonces cómo la inteligencia artificial está cambiando todo, ¿no? Eh, ¿Qué está cambiando en cuanto a las profesiones? El diagnóstico clínico, ¿no? O sea, el médico, imagínate pues que tenga que memorizar cientos, miles de medicamentos y quiera tomar decisiones, porque el médico, a diferencia del docente, si yo me equivoco en la nota, el alumno me dice, profesor, se equivocó en la nota, ah, sí, tiene razón, es 18, no es 15, y hago la corrección. El médico no. El médico, si se equivoca en su toma de decisiones, puede causar la muerte del paciente. De ahí que la medicina basada en la evidencia es importantísimo. Y actualmente esa evidencia es la IA, ¿no? En donde, a través de inteligencia artificial, el primero hace las consultas y las orientaciones, interpretaciones, ¿sí? De bases de datos, diagnósticos y predicción de enfermedades con algoritmo profundo, de tal manera que previamente, ante ciertas dudas, utiliza la herramienta de la inteligencia artificial para diagnósticos. Ya se han dado casos y reportes científicos en la cual muchas enfermedades que no han podido ser diagnosticadas por médicos expertos, a través de, el caso, por ejemplo, una señorita con problema de mielitis, a través del uso de la inteligencia artificial, se ha podido precisar y tener apoyo en la interpretación y en el diagnóstico de estas personas. Entonces, imagínense lo que se viene en cuanto a la medicina y la inteligencia artificial. ¿Sí? En la neurociencia, en donde estamos haciendo modelos computacionales del cerebro para, para simular, perdón, eh, redes neuronales artificiales y profundas, de tal manera que cada vez la inteligencia artificial, diríamos, no atrevida, pero está llegando para quedarse y está que se mete a las venas en todos los trabajos, ¿no? Antes teníamos las inteligencias americanas, en la cual todavía teníamos ciertas limitaciones de pago, porque ChatGPT hay versiones, con la aparición de la inteligencia china, en la cual es gratuita y de libre acceso y puedes instalarlo en tu computadora, hace pues que este apoyo de la inteligencia artificial sea más evidente, ¿no? En las ciencias sociales, el análisis estadístico, identificación de tendencias socioculturales, procesamientos. Por ejemplo, estuve probando este ciclo con los chicos de tesis y ellos usan SPSS para hacer sus correlaciones, ¿no? Y hemos estado haciendo pruebas que sus bases de datos los suban a DeepSeek China y le pregunten entre la columna tal y la columna tal, hace el análisis de la normalidad y establece qué nivel de correlación se da. Y la inteligencia tiene la capacidad de darnos la respuesta. Obviamente que los alumnos, por aspectos éticos, replique usted en su SPSS para ver si es cierto, ¿no? Porque los algoritmos pueden tener tendencia a error, como vamos a ver más adelante, y es necesario verificar la verdad. Es bueno utilizar la inteligencia artificial, pero siempre el ser humano con su criterio de razonamiento, con su pensamiento lateral, con su análisis crítico, es el que debe validar la información proporcionada por la inteligencia artificial. ¿Qué ventajas tenemos en el uso de la inteligencia artificial en la investigación científica? Primero, velocidad de procesamiento. En el curso de tesis, por ejemplo, los chicos llevan una revisión sistemática, una revisión de alcance, y tienen que evaluar pues 30, 40 papers para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, uno puede subir los documentos y de acuerdo a
al buen prompt, el prompt es las instrucciones que le das a la inteligencia artificial, podríamos tener pues buenos datos para procesar. Datos masivos, datos complejos, son reducidos en el tiempo de investigación drásticamente, ¿sí? Están publicados, por ejemplo, en el Perú, los datos de COVID-19, nos podemos bajar y hacer un análisis estadístico fácilmente a través de uso de inteligencia artificial y el velocidad de procesamiento es mucho más rápido. Va automatizando tareas, porque si el alumno le preguntó, dame la correlación entre una variable y otra en mi investigación correlacional, ChatGPT va personalizando y entendiendo más o menos las intenciones que tú tienes y entonces podrías hacerle preguntas mucho más completas para que te pueda ayudar en el procesamiento. Yo siempre digo a los chicos que la inteligencia artificial es como la ruedita de las bicicletas cuando aprendes a manejar. No te debe reemplazar en cuanto a los productos, pero es muy buen apoyo porque ya los ejemplos que se te da ya no pueden ser pues solamente de forma general, sino que te puede ayudar a personalizar y a entrenarte a ti en investigación. Yo usaba hasta hace poco PPTs, por ejemplo, cuando les decía a los chicos planteamiento del problema, ¿no? Y les daba un ejemplo, pero ahora prefiero que con ChatGPT, con sus propios temas, ellos hagan un análisis y a partir de ahí, con las pautas que yo le doy, generen sus problemas de aprendizaje, su realidad problemática, basados en la propuesta de ChatGPT inicial, porque les ayuda, les da un modelo, ¿no? Realidad problemática internacional, nacional, local, plantea tu pregunta, plantea tu propósito, y ChatGPT ayuda, entrena al alumno en la investigación. Como les decía, no es que ellos van a copiar y pegar, sino que es una herramienta que nos ayuda a precisar mejor nuestro entrenamiento en investigación. También, por ejemplo, la inteligencia detecta patrones, de tal manera que alumno, no solamente tengo que ver tu trabajo, sino probablemente has usado inteligencia artificial y a partir de ahí me estás presentando un trabajo desarrollado con inteligencia artificial. La propia inteligencia artificial detecta patrones, ¿no? Y es más, le he hecho consultas y le he puesto de acuerdo al modelo UPN y la inteligencia artificial, imagínense chicos, que me dice, este es el modelo UPN. Entonces yo me pregunto, pero si yo no le he dado el modelo UPN, ¿por qué la inteligencia artificial ya conoce el modelo UPN? Profesor, inteligencia artificial generativa. Antes que usted, algunos alumnos han hecho consultas y han subido los modelos UPN y como es inteligencia artificial generativa, ya tiene los esquemas de la Universidad Privada del Norte y en base a eso te puede dar ayudas. Va mejorando. Miren qué interesante cuando detecta patrones, ¿no? Y cada vez hay un modelamiento, mayor precisión y va mejorando esta forma, este apoyo, esta manera de procesar información y que nos sirve para hacer un mejor trabajo científico. Retos éticos y algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta en lo que es investigación científica e inteligencia artificial. El primer problema clásico es el plagio y originalidad, ¿no es cierto? La universidad tiene el Turnitin y a los jóvenes se les dice, tome usted su Turnitin, usted mismo puede subir su artículo y ver el nivel de plagio y originalidad, ¿no? La inteligencia artificial en este momento evalúa el nivel de similitud, el nivel de plagio, y también está en capacidad de evaluar el nivel de uso de inteligencia artificial, que es otra cosa, mientras que plagio tiene que ver la copia de artículos o de producción intelectual de otras personas. El uso de IA significa pues que el alumno no tiene la ética y simplemente está copiando y pegando ante las respuestas que le da la inteligencia artificial y no participa como una persona investigadora y se deja llevar por lo que dice la inteligencia artificial. Ese es uno de los problemas que debemos trabajar con los alumnos, ya que a veces hay alumnos que usan la inteligencia artificial como herramienta que reemplaza su trabajo, ¿no? Entonces, profesor, ¿de cuántas hojas quiere el tema? Pues en 5 minutos lo puedo hacer. De ahí que es necesario el imperativo ético de declarar el uso de IA
en el caso mío, mis alumnos, yo les pido cuáles son las preguntas que has utilizado en la IA para construir este documento, porque no es posible prohibir el uso de la IA. Esto viene para quedarse y lo que tenemos que enseñar a los chicos es pues los reglamentos de cómo usar adecuadamente la IA. Es como cuando aparecieron los scooters por primera vez, no había manuales, no había guía, no había reglamentos, y poco a poco pues la normatividad va a aparecer para cuál es el uso correcto de los scooters. Pasa lo mismo con las bicicletas eléctricas que en este momento en el Perú no tienen un reglamento de su uso porque son autónomos, son nuevos este tipo de tecnología, pero probablemente en algún momento salga un reglamento, ¿no?, de uso de bicicletas o motocicletas eléctricas, ya que es algo nuevo. Entonces tenemos que aprender a usarlo dentro de un entorno ético, de valores, de juicio crítico, y tenemos ese problema cuando no usamos adecuadamente la inteligencia artificial. Alfabetización digital, uso responsable de la IA. Es como darle metralleta a un mono, me decía un colega, ¿no? Estos chicos lo que van a hacer es copiar y pegar. Sí, es cierto. Inicialmente los alumnos, si no son orientados en cuanto al uso de la inteligencia artificial, probablemente hagan un abuso del uso de la inteligencia artificial. Y somos nosotros los docentes que tenemos que enseñarles a cómo hacer un uso ético, un uso íntegro y transparente de la autoría científica, ¿no? No solamente copiar y pegar, sino reconocer la calidad de los trabajos y la autoría de los trabajos, y también hacer un buen análisis usando los formatos de citación APA, etcétera, para poder reconocer los trabajos. El futuro de la inteligencia artificial en la investigación científica. Cada vez más se está utilizando la investigación científica en las etapas del método científico. En mi caso, en investigación formativa, es una muy buena herramienta porque el alumno, cuando usa inteligencia artificial, le pone el título de su tesis y le hace preguntas a la investigación, ¿no? Soy un investigador de psicología, mi tesis está titulada de tal manera, y ahí le pides el resultado, ¿no? Sugiéreme una propuesta de preguntas generales y específicas en base a tales variables. Y vamos a ver pues que la inteligencia artificial te da una propuesta y a partir de ahí, y ese ejemplo que te da es con tu propio trabajo, no es un trabajo X en la cual después tienes que integrarlo al tuyo, no, te da tu propio trabajo y a partir de ahí tú puedes pues desarrollar y apoyado en la inteligencia artificial mejorar tus habilidades y tus destrezas de investigación, ¿no es cierto? No se está dando mayor autonomía cognitiva y usar razonamiento abstracto avanzado para, a partir de los ejemplos de inteligencia artificial, desarrollar pues todos los herramientas que estamos haciendo. Lo que probablemente se venga más adelante son las políticas públicas, ¿no? Es decir, necesitamos marcos regulatorios para que este boom de la inteligencia artificial no sea solamente un uso o un abuso, ¿no? Ya la mayoría de universidades ya no solamente tiene Turnitin para similitud, sino que también tiene reportes de inteligencia artificial, de uso de inteligencia artificial. Esto va a hacer pues que las investigaciones, las evidencias científicas que los alumnos deben desarrollar en el trabajo de investigación van a tener mayor solidez porque ya no me vas a usar Google, en donde pues me mezclas las publicaciones buenas, malas y falsas, sino que usando inteligencia artificial y sobre todo las inteligencias artificiales académicas, vas a poder acceder a información científica mucho más sólida, mucho más representativa, y de tal manera que tus trabajos van a tener mayor solidez a partir de la información que la inteligencia artificial te da y que tú luego vas a analizar y sintetizar. Resumiendo entonces, en inteligencia artificial, antes teníamos, bueno, en mis viejos tiempos tenía los jueves que iba a San Marcos, yo soy villarrealino, y me dejaban entrar y no me dejaban sacar fotocopia de las tesis. Imagínense esos tiempos. Ahora, y ya no hay búsqueda manual, el análisis estadístico era limitado, el procesamiento de datos y recopilación de datos era dificultoso, y
hacer una revisión sistemática, pues, y hacer los 40 artículos que te pide poner una revisión sistemática como mínimo en la universidad, implicaba pues una búsqueda que te llevaba tiempo. En cambio, una investigación asistida por inteligencia artificial, las búsquedas son instantáneas, inteligentes, en muchísimas bases de datos. Puedes hacer análisis estadístico multivariado sin necesidad de utilizar software estadístico. El procesamiento se da en tiempo real y te ayuda a sintetizar los hallazgos. Siempre recordando que esta información que nos da la inteligencia artificial debe ser validada por el investigador mediante sus procesos de análisis estadístico, ¿no? O sea, no es bueno confiar en la respuesta de la inteligencia artificial. Es un asistente, es un mayordomo que nos ayuda a optimizar nuestro trabajo, pero no es el que toma las decisiones, ¿sí?, en las evidencias empíricas de investigación. Entonces, la inteligencia artificial es revolucionaria, es importante, hay que aprenderla a manejar, pero de la mano de aplicación responsable, transparente, ética, para que nuestro trabajo tenga la garantía que es un trabajo que tiene la calidad académica que la universidad y que tus propios valores éticos te están exigiendo, ¿sí? Seríamos entonces, el futuro de la ciencia no es ya solamente investigación humana, ¿sí? Es investigación humana apoyado en el uso de la inteligencia artificial, trabajando con una sinergia creativa. Entonces, cuanto más conozcas de inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial como recurso académico, como recurso de investigación, va a desarrollar mucho mejor tu trabajo, va a potencializar tu trabajo y te va a permitir pues tener un avance mucho más rápido si no usas inteligencia artificial. En la segunda parte, hablando de las potencialidades y lo bueno que tiene la inteligencia artificial en la investigación, vamos a tocar el punto central. ¿Quién es el autor de la investigación? ¿La inteligencia artificial o el ser humano? En este caso estamos hablando pues del uso ético de la inteligencia artificial en la investigación, ¿sí? Ya hemos indicado que la IA en la investigación científica nos aceleran los procesos, ¿sí? Nos permite acceder a procesos complejos fácilmente y que la velocidad sin precedentes de la inteligencia artificial está muy por encima del procesamiento manual que un investigador podría hacer, ¿no? Miles de veces más rápido que los métodos tradicionales, ¿sí? Esto hace que el acceso a estas nuevas tecnologías pues tengamos cientos de datos a los cuales desde la comunidad de nuestro hogar podemos acceder, ¿no? Quiero hacer una revisión sistemática de estrés académico, ahora que estamos en época de exámenes, en estudiantes universitarios, y quisiera consultar la inteligencia artificial. Señálame 5 o 15 estudios, 20 estudios de estrés académico publicados en el Perú dentro de los 5 años, y en lugar de estar buscando en Google de uno en uno o buscando en la base de datos, automáticamente la inteligencia artificial te puede dar pues la respuesta, ¿no? Con solo decirle que sean papers publicados en revistas científicas de cuartil 1, cuartil 2, es decir, hasta puedes precisar el grado de calidad de las fuentes de información. Por lo tanto, toda esa información debemos leerla, pero siempre tomando en cuenta el desafío ético. El desafío ético. ¿Realmente estoy haciendo bien mi trabajo o hay problemas cuando uso inteligencia artificial? ¿Sí? Primero, el gran problema de la inteligencia artificial es pues, la protección de datos sensibles y confidencialidad. Tú puedes estar yendo por la calle y la inteligencia artificial puede dar seguimiento de tu caso. Dense cuenta que cuando, no sé si les ha pasado, que visitas un restaurante interesante y luego el Google te pregunta en tu celular, ¿cómo te fue en ese restaurante? Y tú dices, pero si yo no le he dicho a mi celular que voy a estar en este lugar, muchos de nuestros datos
son sensibles y la confidencialidad se está perdiendo, ¿no? Y el gran problema es quién lee, quién controla al controlador, quién tiene acceso a esa información, ¿sí? Una forma interesante pues sería que todas aquellas personas que usan celulares para delinquir, usando esta tecnología, podríamos ubicar dónde estuviste, en qué momento, cuándo estuviste, porque cuando disparaste estabas con tu celular en el bolsillo. Y entonces fíjense cómo la privacidad es un tema muy, muy discutible, ¿no? Hasta qué punto la tecnología y la inteligencia artificial puede recoger mis datos, ¿no? O como en una farmacia cuando te dicen te vamos a dar un descuento, pero danos tu DNI, ¿no? Y nosotros alegremente damos nuestro descuento, nuestro DNI con lo que nos identifican y esa empresa sabe durante todo el tiempo, mientras das tu DNI, cuáles son las compras de medicamentos que tú estás dando y por lo tanto que estás consumiendo y por lo tanto puede hacer inferencias con inteligencia artificial cuáles son las enfermedades, ¿no? Y entonces un seguro estaría muy contento de saber esa información para no darte pues un seguro porque dice, este se va a enfermar, tiene estas enfermedades, no me conviene trabajar con él. Entonces miren cómo la privacidad es un tema muy interesante de tocar, un tema ético en la inteligencia artificial. El algoritmo que te llega en TikTok. Y entonces viste un aviso y consumiste hasta los 10 minutos y TikTok dice, señores, les gustan estos temas. Y entonces a partir de eso empieza a presentarte en el para ti los temas que según el algoritmo te gustan a ti. Y entonces la información que te está llegando no es la información que tú has decidido conscientemente en TikTok, es la información que el algoritmo, ¿sí?, está desarrollando y te presenta información de acuerdo a tu gusto, ¿no? Solamente pongan, por ejemplo, un ejemplo claro, si pones, por ejemplo, Hitler, vas a ver que el algoritmo te bloquea y si pones genocidio en Gaza, lo mismo, porque el algoritmo también puede ser manipulado, ¿no es cierto? Entonces, no siempre lo que nos presenta la información de la inteligencia artificial a través de algoritmos puede ser la verdad, entre comillas. A veces puede prestarse a sesgos algorítmicos en donde la información es tratada por intereses ya supranacionales, ¿no? También es importante que la IA te da resultados engañosos. Me ha pasado en el caso de algunos alumnos que le digo, acá dice que has sustentado con tal revista. ¿Has verificado si la revista es existente? O a veces la IA lo utiliza como ejemplo. Y entonces el PPT, perdón, el PDF, el artículo científico no existe, simplemente el alumno ha copiado y ha pegado y ha presentado y se ha dejado llevar por los resultados engañosos de inteligencia artificial, todavía tiene errores y eso es lo primero que debemos verificar. ¿Me puedes apoyar? Eres mi asistente, eres mi mayordomo, pero quien toma decisiones soy yo y no puedo tomar decisiones con datos que no he verificado. Me ayudas a obtener información, pero es muy importante que el investigador sea el que determine si la investigación es, si la información que le brinda la IA es correcta o incorrecta, ¿no? Problemas de propiedad intelectual, porque en la generación automática a veces puede coger información que está protegida por autor y la IA te presenta como algo novedoso. Y entonces, plagio, niveles de atribución de conceptos, podemos tener si es que no tenemos cuidado en el manejo adecuado de la inteligencia artificiales. ¿Cuáles serían los principios adecuados para un uso ético de la inteligencia artificial? Primero, toda herramienta debe buscar el bienestar de la humanidad. La inteligencia artificial se utiliza y se desarrolla para proteger los derechos humanos, la dignidad humana, ¿sí? Pero a veces la inteligencia artificial, si no es bien utilizada, puede pues transgredir algunos problemas. Y se ha dado el caso, por ejemplo, hay un juicio en Estados Unidos sobre una jovencita que le decía a su Alexa, ¿no? Alexa, ¿cuál es la mejor forma de matarse? Alexa, ¿y una soga de tal calidad resistirá 15 kilos? Entonces Alexa le respondía y le daba las instrucciones porque eran preguntas que no denotaban que la señorita quería matarse, pero esa información le sirvió a esta adolescente para generar un suicidio. Y entonces la tecnología nos está cuidando
o la tecnología también puede ser utilizada de una manera inadecuada y no para el desarrollo del ser humano, ¿no? Falta transparencia. Los algoritmos, por ejemplo, de ChatGPT, los algoritmos de TikTok, no son conocidos y no se dan cómo funciona, ¿no? Entonces, entre los algoritmos americanos que son cerrados, salen los algoritmos chinos en donde son open source, abiertos, y uno puede eh, evaluar cómo son esos algoritmos y cuál es la información con la que te quedas, ¿no? Entonces, lo ideal es que el IA sea de inteligencia abierta, de datos abiertos, open source, para que los seres humanos podamos evaluar si el uso es el adecuado o hay un uso militar, un uso político de la información, ¿sí? La idea que sea para prevenir brechas sociales y culturales, y hemos visto que, por ejemplo, pues en tu TikTok ya no solamente aparece TikTokers, creadores de contenido de Lima, podemos encontrar pues creadores de contenido de provincias y tenemos acceso a información muy distinta, ¿no? Albertina Zacaca, por ejemplo, de Bolivia, que es una jovencita de una provincia de Bolivia, y a través de su desarrollo de sus contenidos ha logrado pues tener bastante impacto, ¿no? Y así podemos ver algunas experiencias en donde la inteligencia artificial, el uso de tecnologías está permitiendo pues el acceso, el libre acceso y disminuir las brechas sociales, ¿no? Supervisión humana. Recuerda que TikTok no decide por ti, recuerda que TikTok es tu asistente, recuerda que la inteligencia artificial es tu asistente y no puedes tomar pues los datos que te da la inteligencia artificial como datos verídicos, no pueden ser para decisiones automáticas, irresponsables y sin criterio ético y sin un análisis adecuado. No confíes en la IA a ojos cerrados, porque la IA todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Nos permite en este momento detección avanzada de plagio, es decir, en todo momento podemos ver cómo está el trabajo. Las universidades ya están usando Turnitin, inteligencia artificial y también auditorías que se deberían hacer para ver hasta qué punto esta inteligencia artificial se está dando. Desafíos en la implementación ética, ¿sí? Debería haber una transparencia y no haya caja negra en los algoritmos para que la inteligencia artificial esté en el servicio de la humanidad y no para recopilar información para intereses políticos, ¿sí? Capacitar a docentes, investigadores, a alumnos en el uso del IA para un uso responsable de la investigación y tener un equilibrio crítico. Investigación humana, uso de IA como recurso, siempre indispensablemente el juicio humano, el razonamiento crítico, el pensamiento lateral, para que en la investigación, el control de la investigación esté siempre en la persona humana. Recomendaciones finales para algunos investigadores, ¿sí? Claramente en sus investigaciones declarar que parte de su trabajo fue con el apoyo del IA, si fue en la metodología, en el análisis, en la redacción del trabajo, verificar rigurosamente las fuentes de la IA, porque no siempre son fuentes confiables, citar correctamente y respetar la propiedad intelectual y retroalimentación continua para documentar sesgos o errores que se dan en el uso de la IA. Un ejemplo, para cerrar el tema, podríamos hablar, por ejemplo, de DeepSeek, ¿no es cierto? DeepSeek es la inteligencia china en la que puedes hacerle preguntas tan simples como esta, ¿no es cierto? Eres una docente investigadora. En esta tesis, la plataforma Gongor en la capacidad argumentativa en estudiantes de una institución educativa privada desarrolla la viabilidad y el alumno debe ser máximo en 2 párrafos y aquí está la viabilidad desarrollada por la inteligencia artificial. Es más, el alumno ha hecho 5 preguntas, cada una mejorando la anterior. En la cuarta le ha pedido la justificación teórica para realizar la investigación máximo en 2 párrafos. En la tercera, ¿sí? Le ha pedido la justificación teórica y como pueden ver la inteligencia artificial le da
una inteligencia teórica. Es más, yo podría decirle, usa citas APA, citas y referencias APA. Y entonces la inteligencia artificial fácilmente va a hacer el trabajo y me lo va a presentar, ¿no? Ya le he dicho quién soy, le digo qué documento estoy haciendo y le digo, dame una orientación. Y entonces miren cómo, con sus correspondientes citas, en el anterior no había citas, y ya tengo una sexta pregunta y poco a poco va desarrollando el trabajo. Como pueden ver, es bastante fácil usar la inteligencia artificial y le podría decir, ubica el URL de las referencias. ¿Para qué? Para tener acceso pues al documento original y poder leer. Y hago mucho más completa mi pregunta de trabajo, ¿no? También puedes subir un documento y pedirle que te haga un resumen de ese documento, ¿no es cierto? El otro día, como pueden ver, fácilmente la inteligencia artificial, en este caso estamos con la DeepSeek China. La DeepSeek China tiene la facilidad que no tienes que pagar los $20 que pagas en ChatGPT, porque es gratuita. Y como pueden ver, aquí están las referencias que le he pedido, ¿no es cierto? Y algún tipo de información. Si quieres profundizar más y estás haciendo tesis, Future House, por ejemplo, que es la tesis de, que solamente tienes que ponerle traducir al español y ya tienes, ¿sí? Las búsquedas Cuervo, Falcón o Phoenix. Y en este caso, cuando tú le preguntas en una revisión sistemática, muéstrame la información, y aquí están las citas, ¿ves? Estrés laboral y clima laboral, busca antecedentes. La ventaja es que está buscando bases de datos científicas y me da el resumen de cada artículo revisado, ¿no? Y me permite, pues, tener información al día. Este es en el caso de Ermitaño, ¿sí? Y aquí podemos ver cada artículo, ¿ves? He encontrado una en Lima Metropolitana y acá está el extracto de la información y puedo tranquilamente irme a las referencias y acceder a la información que tengo. Future House es una muy buena investigación. Eh, por ejemplo, otra, la de, un segundito voy a moverla que acá no se ve, la de Napkin. Napkin, por ejemplo, es otra inteligencia artificial en la que tú le subes la información y luego solo señalas el párrafo y le dices, quisiera ser un organizador visual de esta investigación y automáticamente me dice cuál es la investigación, cuál es el organizador visual que tú prefieres hacer. Diagramas de Ishikawa. Entonces fácilmente, y ya están. Aquí lo tengo en texto y como pueden ver fácilmente, Napkin nos ayuda a hacer un análisis estadístico y para aquellos que no, perdón, análisis visual, y para aquellos que tenemos colores, no saber, en mi caso 12 colores, no tengo buen gusto en el diseño, puedo tranquilamente a través de Napkin hacer todo tipo de información con solamente tener la inteligencia artificial generativa. Otra que también yo la acabo de usar, pero le he dicho, ¿sabes qué? Quiero que en ese momento tú me des la información que yo te pongo, no la que tú generes. Esta, por ejemplo, que es Gamma, que permite pues crear una presentación. Si no tengo ética, no tengo conciencia ética, le diría pues genérala, ¿sí? Y simplemente le puedo decir, a ver si me ocurre, sobre violencia doméstica. Y en todo caso, no le pongo acentos a propósito. Si no tengo ética, puedo pedirle que él lo decida todo por mí. Es decir, si le pongo violencia doméstica en el Perú, me va a desarrollar el trabajo y automáticamente ya lo está desarrollando. Lo ideal sería pues que tú antes de esto uses la otra opción en donde tú colocas los títulos o los contenidos y la inteligencia te ayuda, ¿no? Entonces, con un solo clic, automáticamente, ¿sí? Ya está y puedo generar mi
¿sí? En forma concisa y puedo generar mi presentación sin ningún problema. Un segundito, vamos a subirlo por acá y generamos. Entonces, miren cómo la inteligencia artificial tiene diferentes herramientas que nos permiten dar información, pero muy amplia. Y esto es peligroso porque no estamos decidiendo sobre ella. Les doy un ejemplo mientras va generando la inteligencia artificial. Solo estas son las que últimamente estoy investigando sobre inteligencia artificial. Como pueden ver en el fondo, ya se está creando la presentación y tenemos pues DeepSeek, tenemos mapas mentales, tenemos Manus. Acabo de mostrarles estoy mostrándoles Gamma, Perplexity, que también es otra inteligencia muy inteligente, ChatGPT, que es uno de los más conocidos, y, y Google AI Studio, que también es muy bueno, que acaba de salir y que tiene pues todo lo completo. Y quisiera mostrarles para finalizar una inteligencia artificial que estamos usando los docentes para decirles a los chicos por si acaso también no somos tan viejitos y podemos detectar cómo estás tú en tu trabajo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de UseDom, por ejemplo. UseDom es una inteligencia artificial académica que permite pues ver la similitud en los alumnos, el parafraseo de textos, detectar contenido de inteligencia artificial en el texto, ¿sí? De tal manera que puedes revisar, ¿sí? El inteligencia y también te puede, por ejemplo, parafrasear un texto. Ah, entonces, ¿qué hacen los alumnos? Agarran un texto, lo parafrasean y sale otro texto acá desarrollado, ¿no? Entonces, en realidad, la inteligencia artificial es inmensa. Hay cientos de inteligencias artificiales que podríamos ver. Como pueden ver, ya terminó mi presentación, ¿sí? Ahora mi idea es, si lo utilizo como está y no verifico, obviamente estoy cometiendo un problema ético. Tendría que verificar o de preferencia quizás en el momento de hacer yo les sugiero, ¿sí? Crear una nueva, pero a partir de qué? De texto que yo le doy, ¿sí? Lo puedo buscar en inteligencia artificial en DeepSeek y luego lo modifico, lo adecuo, lo coloco aquí y te da pues unas presentaciones interesantes. JustDom, por ejemplo, permite todo eso, evaluar, desarrollar los trabajos de los alumnos, ver el uso de inteligencia artificial y esto está que se viene. En conclusión, la inteligencia artificial es un cuchillo. Te puede servir para prepararte en tu cocina una buena hamburguesa o lo puede usar un delincuente en la calle para matar a una persona. Y la culpa no es del cuchillo, la culpa es del ser humano que no sabe usar el recurso éticamente. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, estimado maestro Himmel. La verdad que eh, entiendo que también comparten lo mismo los demás estudiantes, ¿no? Nos sentimos gratamente satisfechos, ¿no? Por la lección que usted nos ha brindado con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? En nuestros días. Muchos casos prácticos, sinceramente, ¿no? Para poder aterrizar las ideas de la teoría. Y como usted dice, ¿no? Ahí en la parte final yo rescato mucho esa idea, ¿no? O sea, hacer esa analogía de la IA como un cuchillo, ¿no? Para esto o también para el otro, pero el cuchillo sigue siendo cuchillo, ¿no? Al fin y al cabo. Muy bien, muchas gracias, estimado profesor. Eh, en estos momentos vamos a compartir por acá por la pantalla el QR, chicos, chicas, para que puedan por favor registrar su asistencia, ¿ya? Eh, también por favor solicitamos, ¿no? Si tienen, estimados estudiantes, alguna pregunta para poder hacer al ponente, el profesor Himmel, sobre el tema que ha disertado, agradecería que la puedan escribir ahí en comentarios, ¿no? Por la plataforma, por el canal de YouTube, para poder hacer las preguntas correspondientes.
Probablemente estén haciendo las preguntas, siempre hay un delay, ¿no? Claro, claro. El caso que también usted mencionó, profesor, lo llegué a leer hace ya unas semanas atrás, ¿no? Lo referente a esta, el caso de la chica, ¿no? Del suicidio, ¿no? Mm, Que le pregunta ahí a Alexa. También me acuerdo haberlo ahí compartido con mis chicos en clase, porque es, no, todo el mundo habla de ella ahora, pero con el tema del agua, el consumo de agua y todo esto, pero, o sea, también tenemos que verlo de esta manera, ¿no? O sea, tiene muchas aristas en realidad para poder sí. ahí debatir. En psicología, por ejemplo, Alexa se ha vuelto amiga de muchos adolescentes o muchos adolescentes y conversa más con Alexa que con sus papás. Y entonces, ¿cuál es el problema que se ve en el futuro, ¿no? O sea, Alexa es el confidente, la inteligencia artificial va a ser más querida que los papás si esto no se revierte, ¿no? Porque es el adolescente que en todo momento, entonces uno se pregunta, ¿habré hecho bien en regalar un parlante Alexa a mi hija? ¿O con el tiempo será algo negativo? Entonces es todo un tema que se viene en discusión, ¿no? Los aspectos emocionales, regulación emocional, afectividad, hasta qué punto estamos perdiendo a través de la tecnología la afectividad. Todos unos temas que en investigación, en ciencia, en psicología, es todo un tema para hacer esto de inteligencia artificial. Correcto, correcto, Eh, estimado. No tengo Este. acceso a YouTube, creo que hay preguntas No, para yo le voy a responder. hacer las preguntas, Ah, ya. profesor. Estoy Ok. ahorita yo ahí como que en paralelo. Bien, empezamos entonces ya con la ronda de preguntas. Muy bien, a ver. Nos escribe nuestra colega Maribel Cueva, quien pregunta, considerando que los estudiantes están en un proceso de madurez, ¿cómo controlar el uso ética de la inteligencia artificial? Bien, lo primero es no prohibir el uso, no prohibir el uso. O sea, con tu autorización o sin tu autorización, el alumno va a usar la inteligencia artificial porque es el camino más corto a obtener resultados, ¿no? Ahí viene lo primero que el docente debe hacer que los alumnos usen la inteligencia artificial, pero éticamente coloquen de dónde sacaron la información, cuál fue el procedimiento que se sacó información. Yo les acabo de mostrar que en 5 minutos puede hacer un plan de tesis, una matriz de consistencia con solo indicarle algunas pautas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que los alumnos deban recibir orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial y que el abuso de la inteligencia artificial puede llevarle a problemas éticos, ¿no? Lamentablemente, cuando buscamos que los alumnos solamente digan, lo voy a hacer porque mi conciencia, a veces el profesor tiene que usar herramientas, ¿no? Muchachos, miren con Turnitin cómo sale fácilmente tu abuso de la inteligencia artificial, porque Turnitin detecta inteligencia artificial, explicarles que ese tipo de información el profesor está preparado para delimitar ejemplos, ¿no? Yo conozco a mi alumno, yo sé cómo razona mi alumno, y el alumno que no razona correctamente me trae pues un artículo increíble en donde yo digo, o alguien te ha ayudado, pero tú con tu capacidad no lo has podido hacer. Entonces el profesor tiene que conocer al alumno y entender el razonamiento del alumno. Y el alumno que sabe que el profesor está atento a ese tipo de cosas, va a ser el que menos use la inteligencia artificial sin citarla. La debes utilizar, pero cita correctamente y esa es la forma adecuada. ¿De acuerdo? Acá hay un Correcto. alumno que dice, ¿cómo podría saber que mis compañeros están usando de manera incorrecta? Muy simple, pues puedes usar Use Done. Use Done te da, que les acabo de mostrar, te permite evaluar inteligencia artificial fácilmente y es para saber el porcentaje de uso de inteligencia artificial. Existen varias herramientas de detección de inteligencia artificial para ver si la producción de ese texto ha sido fácilmente creada con inteligencia artificial. Entonces, usar tecnologías para detectar la inteligencia artificial. No hay una herramienta confiable con Elías Vera, no hay una herramienta confiable de inteligencia artificial en este momento. Este es un mundo absolutamente nuevo. Turnitin ha sacado solamente el reporte del 20%. Cuando en tu inteligencia artificial dice más del 20%, te sale pues una zona amarilla
donde te señala en el documento cuál es el uso de la inteligencia artificial, pero no te dice de dónde sacó esa fuente, qué inteligencia artificial obtuvo. Y lo más importante es que te dice, esos solo son indicadores, supuestos. Si fuera un juicio, por decirlo así, eso no es una evidencia del uso de inteligencia artificial. Entonces ahí viene, pues, cuando tú le preguntas al alumno en una asesoría, ¿no? Esto has colocado acá, ¿qué significa? ¿De qué trata este concepto que has tocado acá? Y entonces ahí donde se derrumba el alumno cuando te dice, no, lo que pasa es que no sé, no conozco. Entonces son dos cosas. O han mandado a hacer con otra persona o has usado inteligencia artificial y no sabes lo que estás diciendo. Yo creo que la mejor forma es que el docente tenga esa competencia, esa capacidad de saber en qué momento su alumno produce información que no va acorde a sus competencias personales, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿sí? Obviamente, eh, hacer que detectar la inteligencia artificial no es fácil, es todo un proceso. Yo uso Turnitin con inteligencia artificial, pero también uso JustDon, el que les acabo de mostrar, por $20, si no me equivoco. Tenía el gratuito, pero como me gustó, lo estoy usando. Me permite hacer varias opciones, ¿no? Por ejemplo, parafrasear textos para ver si han parafraseado o no han parafraseado técnico, ¿no? Entonces, simplemente tú coges un texto y es gracioso porque inclusive hay inteligencias artificiales que te dicen vamos a humanizar tu texto, es decir, lo hacen con inteligencia artificial y luego como acá lo parafrasean y ya lo presentan como si fuera un texto humanizado. Entonces es todo un tema, ¿eh? Por ejemplo, puedes parafrasear, evaluar si esto fue construido con inteligencia artificial. Aquí está el detector de inteligencia artificial. Existen varios. En realidad esto es ilimitado porque cada vez que quiero ver una inteligencia artificial van apareciendo varias, ¿no? Entonces ya para crear videos, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, tuvimos una investigación muy interesante y le pedimos que nos hiciera una Mona Lisa, pero en el estilo de Rembrandt. Y la inteligencia artificial es capaz de dibujarte una Mona Lisa con el estilo de Rembrandt, con estilo churrigueresco. Entonces, en este momento se están disparando inteligencias artificiales para cada especialidad. Probablemente ustedes que son de comunicación van a tener pues un montón de inteligencias artificiales para cada uno de ellos. Por ejemplo, esta que me permite crear diseños instruccionales en e-learning. A mí me gusta, trabajo con Moodle hace muchísimos años, ¿sí? Y esta me permite, por ejemplo, inteligencia artificial para profesionales y te permite crear cursos en el momento. Es todo un tema de inteligencia artificial, así que hay que prepararnos para ello, para lo que se viene, ¿no? Entonces, ese sería el comentario. No sé si hay otra pregunta, profesor. Sí, 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 hay, estimado maestro. Pero caramba, ¿no? Usted menciona temas que, o sea, subtemas, me refiero con guía que son para el debate, para reflexionar, para la conversa, ¿no? Ujú. Hablaba un poquito hace poco con respecto al tema de los videos, ¿no? O sea, ahora uno los ve y puede como que hacerse una idea de que son elaborados por ya por el tema, ¿no? De los labios y el movimiento. Pero yo imagino que de acá ya ni para decir años, ¿no? Serán meses en que ya sean cada vez, ¿no? Casi, casi más perfectos. Entonces, eso también nos debe llevarnos a preocuparnos, a ver qué hacer ante eso y todo lo demás. Maestro, tenemos una pregunta más de nuestra estudiante Natsumi Shigematsu, quien dice, ¿qué podría hacer yo como jefa de equipo, ¿no? De manera ética con mis compañeros si utilizan la IA inadecuadamente, ¿no? A propósito que el tema va con lo referente a ética, maestro. Claro. Yo a mis alumnos les pido que me coloquen, aparte de las referencias, que me coloquen qué inteligencias artificiales han utilizado. Yo los animo a utilizar, ¿no? Utilicen, es importante, pero de preferencia tengan mucho cuidado en apropiarse de ideas que la inteligencia artificial te ha dado, de tal manera que tú con el tiempo, ¿quién es el creador? ¿No? Así como yo les hago la comparación, como hay una cantante que decía que era su canción, así que el creador de la canción le quitó el 100%, la señorita ya no puede cantar por derechos de autor, pues en algún momento tendremos problema contigo que quién es el autor, tú como alumno UPN o la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es todo un problema, va a haber un problema en el futuro, hasta problemas legales, ¿no? Porque por ejemplo, esta página HeyGen, que estuve trabajando con algunos chicos, te desarrolla interesantes videos, por ejemplo, te crea videos, te humaniza los videos, y así pues hay cientos de páginas que están saliendo
creación de avatars. Entonces, si eres tímido y quieres hacer un TikTok, simplemente pues créate tu avatar y a partir de ahí el avatar va a hablar por ti. Tú solo tienes que poner el texto y te pones bonito, guapo, y ya no te pones nervioso y generas pues tu creación de contenido donde tú no estás trabajando, sino estás desarrollando, ¿no? Algo así que hicimos con unos alumnos, una explicación para ellos de investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? En donde, miren, yo estaba acá, pero en realidad era mi voz, pero quien hablaba era la señorita, entonces, y le explicaba muy bonito, y es un avatar en donde uno puede escoger pues el avatar que quiera, y esto se viene pues para todas las áreas, para todas las áreas, para ciencias, para medicina, para ingeniería, y la inteligencia artificial ya no solo es texto, también es Claro, video, también es audio, y también es mentira, porque ahora lo que tú ves, tienes que preguntarte, ¿será cierto que lo que está diciendo es él o está creado con inteligencia artificial? Entonces esto ya va perdiéndose el límite entre la realidad y lo virtual, ¿no? En donde es claro. difícil darse cuenta. Es todo un tema a desarrollar. Sí, sí, justamente la vez pasada yo también estaba viendo un mini documental de DW de Alemania, este medio, donde justamente hablan en extenso sobre eso, ¿no? O sea, qué tan difícil va a ser reconocer cuando algo sea generado por IA y cuando algo es real, ¿no? O sea, va a ser todo un reto para nosotros también como comunicadores. Para ustedes, Nuestro, disculpe, para ustedes, por sí, ejemplo, algunos dicen que les va a quitar trabajo, pero yo creo que no, porque si planifican, hacen su video plenamente profesionalmente, pues no se va a parecer en nada a uno por inteligencia artificial que todavía no tiene esos contenidos, ¿no? Es todo un tema también ahí. Se viene dura sí, competencia. sí, en eso le doy absolutamente toda la razón. Sí, eso ya es una realidad, ¿no? Antes, pues no, sí, de repente, no, no, es una realidad. Pero que como usted dice bien, tenemos que saber cada vez desarrollarnos mejor de manera profesional, ¿no? Ante una situación como esta, y estar preparados. Maestro, tenemos una pregunta de nuestro colega Wilbur Pérez. Wilbur nos pregunta, ¿qué mecanismos deberían implementarse para evitar que la inteligencia artificial reproduzca sesgos históricos o culturales en los procesos de investigación académica? El problema es que escucho un medio de comunicación que dice credibilidad por todos los medios, ¿no? Y a veces los medios de comunicación pues obedecen a sesgos, ¿no? Ellos lo llaman línea editorial, ¿no? No te dicen la verdad, sino que desde mi punto de vista, esta es la verdad. El problema de la información científica puede ser contaminada pues por sesgos culturales o sesgos políticos. Y entonces aquí lo que queda con los alumnos es aprendan a evaluar una lectura crítica, un análisis crítico de la información que se presenta, ¿no? Para ver si encaja dentro de lo posible, dentro de los paradigmas teóricos, explicativos, científicos, o son simplemente información manipulada, ¿no? Por ejemplo, hablemos del cáncer por tabaco, ¿no? Entonces, está claramente establecido, pues, que si fumas, con el tiempo vas a tener cáncer, ¿no? Y si es algo tan dañino, ¿por qué se sigue vendiendo? Porque simplemente no está demostrado al 100% que el cáncer produce tabaco, es al 99,9. Entonces, a veces la información científica que se nos presenta, las publicaciones, a veces es manipulada. Entonces, tenemos que tener la creatividad y ser acuciosos con la información que se nos presenta, tener un juicio crítico para valorar, ¿me están dando información adecuada o me están distrayendo para que no pense en temas, ¿no? Entonces, a veces los medios de comunicación o también las investigaciones se segmentan hacia un sesgo, hacia una intención, cuando lo ideal es pues que en la ciencia todo es relativo mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y tener un juicio crítico para no creer aunque esté en el cuartil 1 y sea una revista de alto impacto. O sea, cierto, hay que evaluar la calidad del artículo, porque no necesariamente lo tengo que tomar como si fuera mi verdad, mi Dios, lo dijo la revista científica, no, ahí viene. Entonces, lo ideal es eso, un juicio crítico y un análisis exhaustivo de la literatura para tomar su propia decisión, ¿no? Correcto, correcto, maestro. Usted rescato la idea, ¿no? Que usted menciona, lo referente al juicio crítico, ¿no? Juicio crítico, pensamiento reflexivo. Muy bien. Y también tenemos la pregunta de Alejandro Amado, profesor. Alejandro nos pregunta, para investigaciones, ¿cree que invertir en herramientas de pago para inteligencia artificial es necesario o se puede con alternativas gratuitas? Inicialmente la inteligencia artificial estaba más en mano
empresas americanas en las cuales tenías que hacer tu pago, ¿no? Y si no, tenías pues la versión 4.0 de ChatGPT, pero actualmente, por ya cuestiones de desarrollo tecnológico, los chinos tienen muy buena información. Este DeepSeek, por ejemplo, que yo les muestro, yo lo uso mucho porque me da la última versión y no me pide un solo pago, ¿no? Entonces, imagínense que le pones y automáticamente, ¿ves? Dame un resumen sobre la obra de José Sabogal, quería saber sobre Sabogal, y automáticamente me da pues todo el trabajo y no me cobra nada. La ventaja de DeepSeek chino es que es open source, software abierto, sabes cómo funciona el prompt y sobre todo lo puedes instalar en tu computadora y automáticamente puedes tener información, ¿no? Yo creo que eh, lo ideal es que tanto el chino como el americano son buenos. La diferencia es que los americanos tienen esa opción a que sea de pago y por lo tanto hay gente que no tiene el dinero que tiene acceso. Y ese es un gran problema no solamente en la inteligencia artificial, sino en los artículos científicos. Hay artículos científicos en donde tienes que pagar tus 20, $25 para poder leerlos. Y entonces el investigador no tiene esa capacidad. Los chicos me dicen, profesor, no puedo entrar, este artículo me interesa. Entonces a veces el pago es un gran limitante en la investigación. Yo creo que utilizando open source, inteligencias artificiales, hay varias de las chinas que acaban de salir que estoy viendo, sería interesante utilizar eso. Pero si puedes pagar, también puedes pagar. Pero, por ejemplo, ya por política, en este caso, la base de datos científica de Estados Unidos acaba de, por ejemplo, desaparecer porque ha dejado de ser financiada por PubMed, por ejemplo, que era una interesante base de datos científica americana, ya desapareció porque simplemente por aspectos políticos, ¿no? Entonces, cuando dejamos que lo político entre a al positivismo lógico, a la ciencia, ya no es ciencia, ¿no? Entonces, lo ideal es buscar información en este caso que sea open access y te garantice acceso a la información, ¿no? Correcto, correcto, estimado maestro. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, estamos llegando ya a la parte final de esta ponencia. Eh, bueno, a nombre de la Universidad Privada del Norte, estimado profesor Himmel Salinas, le agradecemos muchísimo por su valioso tiempo que ha compartido hoy usted con nosotros. La verdad que hemos aprendido muchas cosas nuevas, ¿no? Esta frase de uno nunca termina de aprender cosas se cumple siempre. Y bueno, conocimiento valioso para todos nosotros, para nuestro día a día, para nuestro expertise, ¿no? También profesional, académico. Muchas gracias, estimado profesor Himmel, por su participación y muchas gracias también a todos los estudiantes, a todos los docentes que se han conectado y han estado, ¿no? Compartiendo esta ponencia a cargo de usted. Bien, entonces llegamos a la parte final. No me queda más que Gracias, nuevamente muchas gracias. reiterarle mi profundo y sentido agradecimiento, estimado profesor Jiménez. Muchas Muchas gracias gracias. a usted, Hasta luego. muchas gracias también a quienes nos han acompañado.